Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Hola, ahora madrugada, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios, aquí, en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo, como digo, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, perdón, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe y Manuel Linares, Rosa Rodríguez en la locución y producción, David Cuevas en la redacción esta noche, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y en las redes sociales Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco, para todos nosotros, un placer estar aquí compartiendo este tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Abrimos redes sociales, como siempre sabéis que hay premios, 5 premios esperando vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Espacio en blanco @rtv.es nuestro email. Y además un WhatsApp 633 50 50 11. Y antes de comenzar, saludar a un montón de amigos que han venido de diferentes partes de España a vernos y avisaros, tenemos preparados temas especiales. Teníamos un invitado, nos íbamos a ir a los polos con él para hablar de esto del cambio climático, pero a última hora ha surgido un problema y hemos tenido que llamar a los amigos para irnos a sitios más tenebrosos. Ya veréis, después de esa introducción os lo presentamos. Esta semana os invitamos a viajar hacia las tierras donde nació la magia. El destino, el continente africano, un lugar que reúne fuerzas poderosas. Esta noche, en compañía de nuestro primer invitado, iremos en su búsqueda, con testimonios en primera persona de ceremonias ocultas a los ojos de los blancos. El viaje continuará. Iremos al descubrimiento de algunos secretos ocultos del lobo. Será revelador, ya veréis. El viaje está listo y ya estamos preparados para comenzar. Sé bienvenido. Eso es lo que os hemos preparado esta noche. Son los argumentos. No os perdáis esa historia del lobo. No es un animal, ya veréis. Nos la ha preparado nuestro compañero David Cuevas. Testimonios únicos que podéis escuchar aquí. Saludar a nuestro primer invitado, Juanjo Revenga. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Encantado. Igual te digo que estés en nuestro programa, te estás quedando como un palillito, ¿eh? Súper. Te digo que es que no perdona la mala vida. La mala vida no nos perdona. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto has bajado de peso? Pues como unos 20 kilos. Sí. Unos 20 kilos ya aproximadamente. ¿Y eso fue por la malaria que decías? Por la malaria, exacto. Me mandaron un tratamiento para el páncreas, que me lo estaba afectando a la malaria. Ha funcionado muy bien el tratamiento.
Pero ya también ha funcionado, que me ha quitado 20 kilos, me ha bajado todos los niveles y el médico dice que yendo también no me lo va a quitar. Digo, hombre, cuando me quede hecho un charco me lo quitará, ¿no? Cuando desaparezca. Juanjo Revenga, reportero de guerra, ha estado en 1000 batallas, director de series América Mítica. ¿Cuál más hiciste para televisión? Amazonia Mágica, Indonesia Mítica, Vudú en el Caribe, hicimos muchísimas en aquellos años, la segunda parte de América Mítica también. Hicimos en aquellos años muchísimas series, los años buenos de los documentales. No sé si te he contado que seguramente tú no te habías dado cuenta, porque en este verano hemos puesto el último programa, me parece que hicimos grabado, el 1 de septiembre, hablábamos de vudú. Sí. Tremenda las experiencias que habías vivido tú, claro, por ahí. Ahí lo hicimos, y en el libro que hice Amanecer Zombie, estuvimos hablando de experiencias reales, ¿no?, sobre el vudú, que precisamente estoy terminando la segunda parte de Amanecer Zombie, que se entrega a finales de este mes. En febrero estará más o menos en la calle. Hablaremos de ello. Sí, Zombie, mito y realidad de la religión vudú. Siempre que escucho esta música, te la voy a poner un poquito, me acuerdo de Haití. Es la banda sonora de La Serpiente y el Arco Iris, esa historia real basada en White Davis, que fue el etnobotánico que descubrió el pudre, polvo que convierte. Sí, exacto, el polvo zombie, cómo se hace. Y además a él le enviaron, a White Davis, es verdad la historia, era un antropólogo, pero le enviaron a buscarlo las grandes farmacéuticas americanas, como siempre, como se ha hecho con la ayahuasca, como se ha hecho con los grandes descubrimientos de plantas mágicas o plantas sagradas. Le mandaron a Haití, a White Davis, a buscar un anestésico. Si eso era capaz de matarte y luego revivirte, había que encontrar los potenciales activos que tenía para utilizarlo en la medicina. Una historia real que contamos un poco y que, bueno, sacaste hace poquitito, bueno, en ese programa que hicimos hablando de Haití. Tu último libro, La Última Bala, era uno que hicimos, que ese sí me atreví a hacerlo, pero no me atreví a hacer las cloacas. Brigada Criminal. Brigada Criminal. Las cloacas, el origen de las cloacas del Estado. Es un libro duro sobre la realidad de lo que ocurrió en los años 80 con la policía, con la Guardia Civil y con los delincuentes, que los teníamos en todos lados, en el gobierno y en la calle. ¿Por qué te gusta meterte en esos libros? Has estado en alguna de las guerras más duras de este planeta, y este es un señor que escribe libros contando experiencias reales, no de esas de pega y copia que últimamente se está haciendo. Se escriben muchos libros de pega y copia. Gente que no ha hecho el Camino de Santiago y escribe sobre el Camino de Santiago, que no está en Egipto y escribe sobre Egipto. Sí, o sobre el Amazonas, o sobre lo que sea. Ahora mismo el Internet te da patente de corso para escribir de todo y sentar cátedra sobre todo. Pero tú te lo curras y estás por ahí viendo. Es que si lo escribes tienes que sufrirlo. Me decía Miguel de la Cuadra, que era un gran amigo, me decía, cuando quieres meterte en algo, primero lo estudias, luego investiga y luego ya te metes. Pero tienes que saber a dónde vas y hay que meterse, hay que ir a los sitios de poder, donde existen estas cosas, hay que ir al centro de la selva, hay que conocer dónde lo hacen ellos desde hace miles de años. Con lo cual, si perdemos eso, ¿qué perdemos? Absolutamente todo. Imagínate una ceremonia aquí de santería, qué poder tiene o qué funcionamiento puede tener comparado, o de ayahuasca, o de peyote, comparado con lo que pasa en Sudamérica. Hablaremos seguramente de ello luego al final del programa. Una de las pocas personas que ha estado en la cueva de los Tallos. Vamos a ir dentro de poco de nuevo a Ecuador juntos. Sí. Con el mes próximo. La experiencia que contaste aquí. Este es nuestro invitado, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Avisamos, vamos a hablar él. Yo no me hago responsable de lo que cuentas. Bien, que ya me conoces. Porque cada día soy más cobarde. Ya me conoces, que yo cada día te cuento más. Que quede claro. Vamos a hablar de cosas duras, ya veréis. Nos vamos de viaje hacia África. Tras esa introducción comienza el viaje. Nos vamos a África, al continente de la magia, los inmensos paisajes, la vida salvaje y la eterna sonrisa. Allí todo funciona a ritmo africano y los hechiceros y los espíritus ayudan a solucionar todos los problemas. La magia en muchos de estos países forma parte de la vida diaria de los habitantes. Hechiceros, magos, espíritus, rituales y mucho más se practican día a día en las ciudades y pueblos de muchos de estos países. Nuestro invitado, un profundo conocedor de la zona, nos da más datos.
¿Qué tiene de diferente, Juanjo, África, que es tan eso? Claro. Tan diferente, valga la redundancia, América, Europa? ¿Por qué? África, lo principal es que allí nació el hombre, ¿no? Teóricamente. Nació dice, el hombre, ¿no? Teóricamente, una de las civilizaciones nacieron allí. Y allí nació todo, nació lo que va intrínseco al hombre. La magia, el poder, la religión, todo eso va con el hombre. O sea que si nació allí, allí es donde empezó y donde hemos tenido los testimonios más fuertes. Lo que ocurre que al final, y la deducción que he sacado yo después de los viajes, es que en África es todavía más infantil la magia, no es tan mala como pasó luego cuando fue al Caribe o cuando se fueron a Luisiana, Nueva Orleans, es diferente. Pero en África todavía es muy inocente. Es inocente al punto de que un muñeco, un ngungu, un fantasma que está dando vueltas, les ves a todos corriendo para que no les toque, porque si les toca ese fantasma que está dando vueltas, les llevará al mundo invisible. Y lo creen a pies juntillas. Y lo temen, y es algo terrible verles decir, pero bueno, son como niños, ¿por qué se están escapando de esto? Se para el muñeco, lo levantan y no hay nadie dentro. Hay como una especie de una figura de barro con un demonio con cuernos y no hay nadie dentro. Esa grabación la movimos cuadro a cuadro en el montaje. ¿Eso lo grabasteis vosotros? Lo grabamos en un documental en África Mágica, lo grabamos y allí no sale nadie. Le ponen otra vez, lo vuelven a tapar y otra vez empieza eso a rodar. Es no sé, como un cono, eso es como un cono de paja, cerrado con dibujos, con cosas pues bueno, religiosas, colores, que va dando vueltas y todos huyendo, los ngungus. Mientras suena la música, ¿no? Y la música, pues terrible, una música que te eleva al séptimo cielo, ¿no? Los tambores. Cuando una música rítmica, un tambor, consigue que entre la gente en trance sin tomar nada, es que aquello está funcionando. Se están moviendo cosas, además. Tú estás notando que en el ambiente se mueven muchas cosas. Porque podemos hablar de la magia, existe, no existe. Lo que existe realmente es la energía. Y hay que controlar las energías. Y las energías son buenas y malas. Hay muchas Áfricas, hay una África más blanca, sí, más islámica, más hacia el norte, y luego comienza, a partir de Senegal, del río Senegal, comienza la África negra. ¿Por qué hay tanta magia, o por qué está tan adherida a la civilización, la magia en esos pueblos? Hombre, en esos pueblos es donde estuvieron los brujos y están los brujos más potentes en África Occidental, Senegal, Burkina, Benín, Nigeria. Nigeria están los brujos y la gente más mala de todos los delincuencia del mundo están en Nigeria. Lo está diciendo él, ¿no? Nosotros, sí, pero es tremendo todo el famoso timo nigeriano, aquello que hace años te mandaban cartas, que era el hijo del presidente, que te querían poner un dinero que tenían en el banco, y bueno, mandaban 1 millón de cartas. Del 1 millón de cartas contestaban 20 personas. De esas 20 personas ya iban a verle, ya le mandaban a un señor con un Mercedes a verle y a decirle que sí, que todo era real, que iban a hacer eso, una transferencia, lo único que necesitaban su cuenta y que adelantara, pues a lo mejor, pues 1.000 libras, que trabajaban sobre todo en Inglaterra, 1.000 libras adelantaban. Para gastos, ¿no? Para gastos, adelantaban los 1.000 libras, se iba el señor con su Mercedes y le llamaba a los 2 días, que ha habido un pequeño problema, pero mira, ya le enseñaban más documentos falsificados y ahora tendría que poner unas 20.000 y el miércoles tiene usted aquí el dinero. Ponían las 20.000 y a partir de ahí ya iba a la casa, el coche, la madre, lo que tenían que ir poniendo, porque si no perdían todo lo puesto. Ese era el negocio. Ya. Por eso son los mafiosos más peligrosos y que más mueven en tráfico de armas, de mujeres, de todo, desde Nigeria. Vale, pero estamos hablando de magia. Vamos a la magia. Sí, es que en Lagos coges un taxi y en la puerta del hotel y se sube un señor con la escopeta al lado. Dice, ¿dónde vamos? Que es que yo voy al puerto. Dice, es que solo usted no puede ir a ningún lado. Eso es Lagos, la capital nigeriana. Vale, te vuelvo a preguntar, ¿por qué hay tanta magia en esos pueblos? ¿Por qué creen tanto en ello? Ahí surgieron las primeras religiones, Claro, ¿no? porque funciona, principalmente porque funciona. Estamos hablando del vudú. El vudú tiene 7.000 años de antigüedad, contra los 2.000 de la Iglesia Católica, los 1.400 del Islam. Dice, bueno, lleva 7.000 años una religión que es para hacer el mal, que todo lo que dicen que existen distintos tipos de vudú, el vudú congo, el vudú del bien, no, el vudú es para hacer daño, para conseguir acabar con otra persona y para eso funciona. Pero dice, bueno, claro, esto es sugestión, ¿no? Hay que creer en ello. Sí, por supuesto que hay que creer. Para que el vudú funcione y el vudú te haga daño, tú tienes que creer. Pero es que cuando ves las cosas y ves lo que ocurre en una ceremonia vudú, tienes el primer fallo y el primer peligro. Empiezas a creer que algo está pasando allí que tú no comprendes y se te va de la cabeza. Mucha gente empieza a saludarte. Bravísimo, Juanjo
Juan José Revenga desde Montevideo, Gustavo Siecola. Francisco nos escucha desde Damán, en Arabia Saudita, y desde Cracovia dicen que hacemos el mejor programa de la radio española. Decirnos, por favor, esta noche, ¿sabe? Uno que lo sabe. Decirnos desde qué parte del mundo estáis escuchando, también de España, es una forma de estar más conectados. Vamos a ir pasando por algunos de los países que has visitado. Dime, los que has estado en África. África, pues tenemos prácticamente todo, desde África Central, África Occidental, Norte de África, Sudáfrica, Botswana, todos, prácticamente en todo, Mozambique, he trabajado en todo, siempre que salgo de África siempre pienso lo mismo, no vuelvo aquí, porque es terrible trabajar en África, no hay infraestructura de nada, todo el mundo intenta ver qué es lo que te pilla, qué es lo que saca, y es muy duro, pero a los 10 minutos de estar fuera de allí ya estás deseando volver. África o te engancha o la odias. Y normalmente si vas abierto a recibir sensaciones, África te engancha siempre. Y la magia está muy en toda la gente. En la calle, en todo. Fíjate, por ejemplo, si hablamos de África Occidental, hablamos de las etnias Fon y Yorubas, que son los magos más potentes y más fuertes de África. Son magos temidos que pueden acabar con poblados. Cuando entraban los cazadores de esclavos, que eran los tuareg, entraban en un poblado, primero decían, no, vamos a matar al hechicero y ya se rinden todos. O sea, mataban al hechicero y empezaban a morir como moscas los tuareg, la venganza del hechicero, decían que era. Y bueno, y esa gente no estaba sugestionada al poder que tenía el hechicero, ni a los venenos. Vamos quizás a hablar de energías, de las malas energías, las energías negativas que conseguía mover el hechicero, o que se sigue consiguiendo mover en las ceremonias de vudú o ceremonias de magia negra. Yo he visto un tipo en Burkina Faso, por ejemplo, con una gallina, pone un caldero que tiene todos sus aditamentos mágicos, dibuja un círculo en el suelo con tiza, le da un corte a la gallina y la tira. ¿Un corte como de la cabeza? En el cuello, le da un corte en el cuello y la tira. Y la gallina viene desde los 4 metros que la ha tirado arrastrándose a morir dentro del círculo de ceniza que ha pintado él. Eso es magia. Eso es magia porque era un conjuro. Era un conjuro, nunca se mata así de, no, es que todos son sacrificios. Sí, siempre hay muchísimo sacrificio en este tipo de religiones, o en el vudú, siempre se sacrifica, pero siempre te cuentan lo mismo. Tiene que correr la sangre del animal para que no corra la sangre del hombre. Este es nuestro invitado y esta es parte de nuestro viaje. 900-137-137 por si queréis intervenir. Vamos a seguir viaje tratando de buscar respuestas en este mundo de la magia. Espacio en blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Nuestro destino ahora es Benín, la cuna, según dicen, del vudú. Benín es un pequeño país africano del oeste francófono. Tiene una población de cerca de 9 millones de habitantes, principalmente de las etnias Fon y Yoruba. Benín es el antiguo reino de Dahomey. Entre 1620 y 1900 constituye la gran potencia militar de África Occidental y prospera gracias al comercio de esclavos. Aquí es donde nacerá la religión vudú. Estamos cerca de Abomey, ciudad histórica del antiguo reino de Dahomey, la actual República de Benín. En el siglo XVII aquí se forjó una nueva religión, el vudú, una religión a menudo desacreditada, cuando no demonizada, que luego emigró a América con los esclavos. Benín, el reino del vudú. Conozcamos algo más de todo ello. Te siguen felicitando, bueno, y también a mí me toca un poco desde Barranquilla en Colombia y en quechua nos lo dicen también, desde Trujillo en Perú, lugares que has visitado por ahí. Muchísimo, he estado por allá. Vale, Benín, ¿qué pasa en Benín? Benín. Benín es alto volta, es uno de los países que desde las primeras independencias africanas le cambiaron de nombre, se lo repartieron, hasta que finalmente en el año 75 ya se queda como Benín. Y Benín, con una dictadura comunista, un 80% de analfabetos, una esperanza de vida de 50 años, y ahí es cuando la religión, el vudú había existido siempre, ¿no? Miles de años allí, en el río Mono,
que subimos el río Mono, navegamos hacia arriba a la ciudad de Jebe, donde se hicieron las primeras ceremonias de vudú. Y allí vimos cosas alucinantes. Caminas por el pueblo, casas de adobe, y allí tienen metidos sus fetiches, tienen todos sus aditamentos, ¿no? Sus aditamentos para trabajar, para hacer trabajos. Y luego cuando se empieza la ceremonia, empiezan los tambores, empieza aquella revolución que te ves metido en medio, que a la gente le puede dar miedo, o a gente como nosotros nos encontramos mejor que en casa, cuando estás metido en todo ese ambiente de gente que se muerde el labio, empiezan a sangrar mientras bailan. Dices, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Se respira además, ¿no? Cuando estás respirando estás notando que se mueven cosas allí. Pues allí en Jebe tuvimos una de las grandes experiencias, de ver lo que estaban haciendo, lo que pasó en los muñecos, cuando se empezaban los muñecos a pelear en gungus, a pelear entre ellos los fantasmas, luego los jefes que estaban sentados aparte, que les veías la cara, solamente hay que ver la cara que tienen, la cara malo siempre es el jefe, eso es así en estos sitios. Y luego el faquirismo, unos espectáculos, bueno, espectáculos no, era religión, un tipo que machaca una botella de cristal y se la come entera, otro que le atan un cactus con una cuerda y luego le quitan el cactus y estaba con espinas metidas con el tamaño de un dedo clavado sin quejarse, sin mirar, con un cuchillo ardiendo, se lo ponían en la lengua, echaba humo la lengua, allí nadie se quejaba, estaban todos en trance. Un trance, pero que era un trance porque les estaba cabalgando un espíritu, que es lo que se busca en la ceremonia vudú, que el espíritu te cabalgue, ya no eres tú. Yo he visto gente que no hablaban nada más que dialectos bantús y que cuando les cabalgaba el espíritu hablaban un francés perfecto. Bueno, ¿que esto tiene truco? De verdad, lo que he creído siempre con los trucos de estos, no son tan inteligentes para hacer trucos tan perfectos, de que no se note nada. Allí pasa algo que la explicación lógica no la podríamos encontrar por 100 años que estuviéramos allí. Terminaríamos como ellos, bailando y con un trapo de colores, y ese sería nuestro final si nos quedáramos a investigar. Has traído unos documentos sonoros que grabasteis sí. por ahí, ¿no? Déjame que escuchemos un poco. Sí. ¿Esto dónde es? ¿Allí en Benín? Sí, esto es en el río Mono. Esto es en el río Mono, en el pueblo de Jebe. Es la ceremonia. Todo el pueblo sale, todo el pueblo baila. Una ceremonia vudú es como el espectáculo. Es su vida, es su vida. Y si llevan 7.000 años con esta religión, 7.000 años el hombre es muy torpe, ¿no? Y se equivoca muchas veces. Pero no se pueden haber equivocado y seguir manteniendo la misma religión. Religión en la que se piden deseos, se piden trabajos. Y trabajos y deseos que funcionan. Cuando piden, pero lo que se pide siempre es el daño. Nunca le van a pedir que este señor se cure de una enfermedad, como hay otros tipos de magia, magias blancas o curanderos. Aquí no, aquí en la religión vudú lo que se pide siempre es el mal para alguien. Tienes un concepto muy duro, muy real. Muy real. Para mucha gente, lo vamos a ver un poquito después, sí. El vudú es simplemente una religión y luego hay diferencias entre magia, sí. que uno puede hacer daño, pero sí. el vudú simplemente es una religión que no tiene nada que ver con las magias. Pero solo se basa, tiene que ver con las magias desde el momento que te afecta, que te puede afectar. Y te puede afectar, eso es lo que te he comentado antes, si crees en ello. Y para que creas tienes que estar en una ceremonia de estas, de montones de gente, y ver lo que funciona y las cosas que están pasando, a un tipo caminando por una hoguera sin quejarse, por una hoguera encendida. Empiezas a ver cosas que dices, bueno, esto no tiene explicación racional. Sugestión, falta de cultura, quizá. Mira, en una ceremonia, por ejemplo, esto fue en la frontera entre República Dominicana y Haití. Una mujer que vivía en Estados Unidos había ido a ver a su hermano, que era Bokor, que era un brujo, para pedirle en la ceremonia que su jefe, que la estaba acosando en Estados Unidos, que cómo podía quitarle el acoso que le tenía. La ceremonia aquella noche fue salvaje. Y bueno, que ya empezaba el mes. ¿Qué significa? Salvaje, ¿Muchos animales? Muchos sacrificios, mucha gente que estaba sin beber nada, que no había alcohol, no había nada por medio, sin beber lo que estaba ocurriendo allí, todo dibujado, estaba con símbolos en el suelo dibujados, hogueras de miedo, de la gente caminando en hogueras. Y ya empezaba el internet en aquel tiempo y bueno, yo mantuve una relación con esta mujer y la pregunté qué tal te va, cómo... Tú estabas viendo toda esa experiencia. Sí, allí estuve y bueno, tuve que salir corriendo con el generador porque claro, ya al final cuando estaba aquello tan caliente ya todos salieron corriendo los que estaban grabando y el generador se ha quedado dentro. Pues el generador era mío.
Tuve que entrar a por el generador, sacarlo a rastras entre las cuchilladas que se estaban dando ya. ¿Sí? Sí, porque ya cuando se calienta, llega un punto de calentarse, está tremendo. Por eso ceremonias salvajes, porque ya cuando están arriba del todo, lo mismo le da morderse, pelear, que lo que sea. Es terrible. ¿Y qué pasó? La mujer le empieza a mandar mail y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va lo de tu jefe, lo del acoso que tenías en Nueva York? Y me dice, no, perfecto, mi jefe ha muerto. ¿Sí? Así me lo dijo. Habían provocado la muerte. La muerte de su jefe. Siempre hay que llevar algo, como en todas partes, o en Nueva Orleans, o en África, en cualquier parte, o en Haití. Siempre hay que llevar algún objeto. Hay que llevar algún objeto que ahí no sé yo si es más simbólico, porque luego ya vienen los venenos, que eso ayudan mucho también. Los venenos, esta gente maneja los venenos más poderosos del mundo, tanto en África como en Haití. Los venenos, por ejemplo, la tetroxidrina del pez globo es 1000 veces más potente que la cocaína. Son venenos terribles. Solo con pisarlos ya los tienes metidos en el torrente sanguíneo. Y bueno, estos manejan mucho también. Luego, ¿qué lleva la pudré? Pues lleva la tetroxidina y luego lleva las de murciélago, corazón de lagarto, ya las cosas estas, los aditamentos mágicos bonitos. Pero lo real y lo potente es el veneno. Lo que llevamos ahí es el veneno bien manejado por un buen bocor y es tremendo. Eso sí que funciona. 2:31, 1:31. Ponemos un poquito de esta música, hacemos un recuerdo de nuestra casa y seguimos. Radio Nacional de España se mueve contigo. En el paseo de la mañana vi un corzo. Zama estaba a otra cosa, persiguiendo la gata. Salgo de casa a la calleja, al camino. Dejo a un lado los muros del jardín. Venga la vida. Tú saltando dentro de tu mente. Para llenar una maleta ligera de transportar. Ni una nube en el cielo de la mañana. Venga la vida. Con Lara López. Han vuelto a Venga la vida. Los domingos a las 7 de la mañana. Nuestro amor y agradecimiento. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España. Te mandan saludos desde República Dominicana también, dicen que muy buen invitado y que bien que hablemos de todo esto. El vudú nace como religión en Benín, ¿no? En Benín, exacto, hace 7.000 años aproximadamente. ¿Ahí donde has visto esos rituales de esas cosas que se mueven? ¿Cómo se llama? Los engungus, los fantasmas. Pero fíjate, vas a entrar a una ceremonia y tienen allí las cabras, todo lo que van a sacrificar. Lo que se moverá ya en el ambiente, que las cabras están temblando, en un patio que no hay nada más que las cabras están allí preparadas para sacrificarlas, y las cabras ya están temblando, antes de que entre nadie ni que vean a nadie. Ya cuando entran los brujos, cuando entran los bocor, los jefes, los que manejan aquello, ya tiemblan las cabras y tiemblas tú también, por supuesto, porque dicen, pero madre mía, unas caras tremendas, unos ojos negros como el infierno, que siempre tienen igual, es unos ojos que te miran y te traspasan. Y empieza la música, empieza el baile, salen los muñecos, empiezan a mover y empiezan a hacer las peticiones. Va la gente delante del bocor, se tumban en el suelo y le hacen las peticiones de lo que quieren. Y él se las va dando. Él le va concediendo a la gente, después previo pago, como siempre. ¿Sabes que los brujos de promedio, ¿no? Son siempre los más ricos de los pueblos. Los brujos, hechiceros y magos de todo el mundo, los más ricos son ellos. Y una profesión que se hereda de padres a hijos. Eso, por supuesto, claro. Y empieza aquello a dar vueltas, a bailar, ¿y qué ocurre? Empieza a dar vueltas, la gente se aparta de ellos, lo de los fantasmas son los espíritus, y en ese momento hay un momento crucial en el que se juntan todos los espíritus, son 3, 4 engungus los que están bailando, cuando se juntan y empiezan a luchar entre ellos. Cuando los engungus luchan entre ellos es que están luchando por el mal, o contra el mal, parece que es contra el mal, no lo que hacen, parece contra el mal, pero al final terminan venciendo los engungus que representan el mal, terminan venciendo, y siempre vence el mal en este tipo de ceremonias. Siempre vence. Y vosotros estabais grabando, vemos este sonido, estabais grabando todo el ritual. Sí. ¿Levantasteis esos conos? Sí, sí. ¿Y dentro no había nada? Y dentro no había nada. Pero además en mitad del ritual los levantan, como ocurrió con esto, el cono de paja, un cono enorme de unos 2 metros de diámetro de paja, levantarlo, y debajo había un demonio de barro, le echan allí un poco de sangre de pollo por encima, le cantan. Cuando dices un demonio es una figura. Una figura de un demonio, una figura de barro de un demonio con cuernos y todo incluidos, el fetiche. Y le echan un poco de sangre por encima, siguen cantando, lo tapan
Claro, tú miras bien, cuando lo levantan aprovechamos ahí todos a mirar qué había debajo. Debajo no había nada. No habría un tipo que se escondía detrás. Que se escondía detrás o arriba o en algún lado. No había nada. Y lo ponen en el suelo y empieza a moverse otra vez. Y eso es lo que te digo, que montándolo cuadro a cuadro en televisión no se veía a nadie entrar ni salir. ¿Qué es? ¿Magia? O al menos algo inexplicable, seguro. No hay una explicación. Una explicación lógica no te podemos dar de lo que vimos allí, 4 personas que estábamos, y claro, en cuanto lo levantaron, y claro, joder, no hay nada. Pues a los 4 a 2 los puse detrás, digo, detrás de eso, no, que vamos a salir en el plano, que da igual, mira a ver si se nos mete alguien por detrás. Es que no se ha metido nadie. Que la he puesto encima y salía moviéndose. Benín es un país donde no va mucha gente de turismo. No, muy poco. Fíjate, llegábamos allí, el primer hotel que estaban inaugurando, son anécdotas, ¿no? Entrabas al hotel y antes de llegar a la habitación, que era el estreno, ¿no?, que se estaba inaugurando, y ya salían las cucarachas antes de entrar. Antes de entrar ya estaban saliendo las cucarachas, unas sábanas con el Mickey Mouse, de Walt Disney, cosas de esas. Les pedías una botella de agua, sí, te venía con la botella de agua amarilla y abierta. Si te he pedido agua mineral, hombre, no, esto es mineral, digo, mineral del pozo, hombre, que estas cosas, que todo te entraba, te venía uno y te decía, ¿tiene teléfono en el hotel? El teléfono de la mesilla. Sí, se lo compro. Digo, ¿para qué quieres tú el teléfono? Dice, no, hombre, el teléfono se lo engancho en el poste y cobro a la gente por llamar. Cosas de África. ¿Te daban permiso para grabar ese tipo de cosas? ¿Es fácil conseguir el permiso? Siempre que trabajas con brujos, siempre es el mismo sistema y el que hay que utilizar, el ego, alabarles. Eres el mejor de todos, ¿no? Sí, me han dicho que vengo desde muy lejos para verte, porque me han hablado de ti, eres el mejor. Y si eso normalmente, además de funcionar, que suele funcionar gratis. Ya si te intenta cobrar, después de todo lo que le has dicho, es que va a hacer una porquería de ceremonia que no va a merecer la pena. Ya. Es conocerlo. También los chamanes, cuando hablas con ellos o con los brujos, es lo mismo, es el choque de energía. Cuando hablas con él dices, puede ser bueno, puede no ser, o este es un estafador. Normalmente eso funciona, pero para entrar y que te lo permitan, es el ego. Vengo de muy lejos a conocerle, y es que nosotros vamos a grabar, pero es que va muchísimo. No podéis imaginar la gente que va a Haití o a África a hacer trabajos, pero grandes ejecutivos, para quitarse de enfrente compañeros, que quitarse competencia, para subir en sus trabajos, y cada día más, y a unos precios que no estamos hablando a los precios, un precio normal. Un trabajo de vudú hecho en Benín de $6.000 no te baja. Ahora vamos a ver un poco el mercado ese que hay con la magia. No lo hacen para los turistas todavía. Para el turista que paga sí lo hacen. ¿Sí? Hombre, hay espectáculos para turistas que no valen para nada, son de tambores, musiquita y ya está, y bueno, pues muy bonito, ¿no? Muy folclórico. Pero para turistas sí, para gente que va buscándolo sí, porque van a eso, van buscando el trabajo. Y va muchísima gente buscando esos trabajos. Ya. ¿Lo hacen en épocas especiales o en cualquier momento que alguien le pida necesito hacer un trabajo? En cualquier momento. Lo único complicado es ponerles de acuerdo, porque como es todo el pueblo, y allí el tiempo no importa, que es una de las grandes ventajas de África, que el tiempo no importa, se ponen a hablar, hablan los jefes, habla el brujo, pasa la mañana, empieza aquello a 40 grados todo el sol esperando, espérate, no, ya están a punto, pero tiene que venir el hijo, que es que está en el campo, ya viene el hijo, hablan, y al final ya a las 9 de la noche te dice que sí, que lo van a hacer. Pero lo único es el sistema, la paciencia, lo de siempre, paciencia y constancia y el ego, y conseguimos entrar en cualquier lado. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos ver el mercado que hay en este asunto, ya veréis. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La arraigada creencia africana en la brujería y en la llamada medicina tradicional, en la que cabe distinguir entre curanderos y hechiceros, lleva consigo todo un mercado negro de inverosímiles productos que son solicitados por parte especialmente de las muy activas sangomas sudafricanas, las curanderas. Los productos van desde esperma de hombre a trozos de cuerpos humanos, mejor en muchos casos si son de niño. Se usa también el diente de un león o el ya trágicamente famoso cuerno de un rinoceronte, que pueden alcanzar importantes cifras de venta.
Toda una industria encubierta en la que se llegan a cometer asesinatos para satisfacer las necesidades de los brebajes de las curanderas. Algunos ejemplos de este extraño mercado. Desde Sudáfrica se piden partes de un niño y desde Mozambique se sirven. Esperma de hombre o las garras de un buitre son algunas de las mercancías más solicitadas. El corazón y los genitales de un varón asesinado a machetazos son valorados en 10.000 euros. ¿Son simples leyendas o hay algo más de cierto en este mercado? Nuestro invitado nos da respuestas. Y en Soria nos están escuchando en Moncayo, en el castillo de Trasmuz, con brujas y duendes. Desde Frankfurt nos felicitan, en alemán. David Caballero en Gualeguaychú, Entre Ríos, en Argentina. Y en Indiana, en Estados Unidos también, para que veas los sitios donde nos están escuchando. A veces te he escuchado contar historias de lo que mueve este mercado de la magia. Ese era un informe de algunos compañeros también. Incluso hasta el esperma de los hombres. Sí, el esperma de los hombres se utiliza mucho para los amarres de magia, de que enganchar a una persona y que no pueda separarse nunca de ti. Eso se utiliza muchísimo y está muy pagado, bueno, hay que conseguirlo. Está muy pagado y se utiliza sobre todo para eso. Lo de los amarres es algo, los trabajos que más se hacen son o amarres o quitar gente del medio. Esos son los trabajos de la magia, no se complican mucho más la vida. Y negocio, pues claro que hay negocio, todo esto se vende y si una gallina vale $5, si es para sacrificar te van a cobrar 200. ¿Sí? Claro, sí, y no la puedes comer luego. Después de sacrificarla o de hacerte una limpieza con ella, esa gallina no se puede comer, eso se tira todo. En sitios donde muchas veces no hay ni para comer, no hay nada. Y a la gente no se le ocurre, evidentemente, cogerlo, ¿no? A nadie se le ocurre cogerlos. Lo de los miembros de niños, totalmente verdad. Y sobre todo los albinos, los niños albinos, que son como los endemoniados, ¿no? Pues los niños albinos, los miembros de los niños, es lo más buscado para hacer magia negra. Y la magia negra, volvemos a lo mismo, dicen, no, símbolos de incultura. Símbolos de incultura, no, si lo están haciendo es porque les ha funcionado. Casualidad una vez. Pero si esto siguen haciéndolo a diario y pagando las cantidades que pagan cuando no tienen dinero absolutamente para nada, es porque eso funciona. Esta noche, en Espacio en Blanco... Ha habido alguna información gorda, muy importante, y importante más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información como una información que me han pasado mis colaboradores. Y era una visión que yo había tenido. Y salió exactamente como yo había dicho. En ese informe que estábamos manejando decían que las prostitutas en los preservativos evidentemente conseguían el semen de los supuestos clientes, lo preparaban y lo vendían en ese mercado negro a las brujas, a las hechiceras. Exacto, ese es uno de los lugares o uno de los medios donde más se trabaja la brujería y la hechicería, el de la prostitución. La prostituta viene aquí, vienen de otros países del este, vienen con el miedo de que tienen que pagar una deuda, ¿no? Aquí no, aquí vienen con el miedo de que van a matar a toda su familia con la brujería. A través de la magia, ¿no? A través de la magia y la brujería. Vienen con ese miedo y ese miedo aquí existe y les hacen ceremonias de brujería y les tienen amuletos, les tienen los famosos muñecos vudú. Siempre yo he visto muñecos vudú y fotos de las personas y no es sugestión, pero yo los veo iguales cuando ves eso. Igual que la persona, dices, los mismos gestos, y está hecho con un trozo de lana, con un trozo de pelo suyo, y exactamente igual, o muñecos atravesados con unos clavos enormes atravesados, y ves a la gente cojeando, y dices, ¿no será esta la del muñeco a la que he visto que entra cojeando? Cosas que dices, bueno, ¿por qué funciona? ¿No será que te estás volviendo muy, muy creyente después de haber visto tantas cosas? Después de verlo sí creo en ello, creo que tienen poder, creo que tienen el poder. Lo que sé que puede llegar solo hasta cierto punto, como te metas más, terminas mal de la cabeza. Terminarías mal de la cabeza si empiezas a meterte y te arruinan como lo de las mafias nigerianas. Te terminan arruinando como han arruinado a millones de personas por el miedo.
Como termines metiéndote y creas en todo esto a pies juntillas, tienes el problema de tu vida. Ya. Decíamos también en ese informe que los genitales de un hombre que ha sido macheteado, un muerto otra vez un machete, valen también hasta $10.000 en el mercado. Yo los he visto en el mercado, ahí dices tú, yo los he visto en Zimbabue, los he visto en mercados, vendiendo piernas de hombre, vendían piernas. ¿Qué me dices? Vendían piernas de hombre, normal, y eso se vendía en un mercado. Eso se vende, eso tiene su gente que compra. Si no hay cliente, no vas a vender una pierna en Zimbabue, no vas a vender una pierna en un mercado. ¿Y las autoridades? O en el Zaire. Las autoridades, pues es la policía, que estamos hablando de las policías más corruptas del mundo y que son peores que ellos aún. O sea, aquí no hay control sobre eso. Y aparte, si les quitamos eso, que es lo único que tiene esa gente, les vamos a quitar la magia, les vamos a quitar esto, pues ¿qué les queda? Por ejemplo, en el Zaire el ejército no cobra sueldo, el ejército vive de lo que le quita a la gente. Lo estás diciendo tú, ¿eh? Yo no digo nada. Sí, pero cosas de ese tipo. Y estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo. Diamantes, ¿verdad? Coltán, todo. Tienen absolutamente todo. Están sentados sobre un trono de oro y es un pueblo miserable. La gente normal es miserable. Pues esas son las cosas que dicen, bueno, ¿qué tienen? La magia para defenderse. Hay quien dice que toda esa magia está controlada para dominar al pueblo. Cuanto más incultura, cuanto más miedo tengan, mejor, porque no van a avanzar. ¿Tú crees que puede ser así? Hombre, fíjate, François Duvalier en Haití, ¿qué es lo que hizo? Lo primero entra en el gobierno, traerse 400 brujos de África. Los 400 brujos más potentes, creó la policía, los tontolmacutes, los hombres del saco. Hablabas de ellos el otro día en el programa, sí. Sí, que son tremendos. Era la policía que tú entraban en tu casa, te llevaban y no te volvía a ver nadie. Pues creó una religión de miedo, un gobierno de miedo, creó el François Duvalier en Haití. Dicen que firmó más de 200.000 sentencias de muerte. Firmó más otros 200.000 que matara sin firmar nada. Imagínate lo que sería eso. Y luego ya creó, pues es un régimen vitalicio, que su hijo iba a ser el heredero, que fue el Jean-Claude, y todas estas cosas que dices, bueno, ¿por qué funcionó el vudú y funcionó Duvalier? Que ni los americanos se atrevieron a tocarle, ¿eh? Ni los americanos. Porque claro, los americanos apoyaban a Haití, por eso pusieron a Duvalier. Dice, este es un hombre culto, era médico, este señor nos puede valer para nuestros intereses de la American Sugar Company y cosas de estas. Y Duvalier se rebeló y dijo que no, y creó la religión oficial de Haití, el vudú. Hoy en día la religión oficial es el catolicismo, el 80% son católicos. Cuando me dicen eso, dicen, no, hoy el 80% son católicos. Digo, ya, y el 100% vudú. Buduistas. También se hablaba de que Fidel Castro tenía, desde Cuba, tenía su galdero y los brujos en África, Mozambique, o no sé qué país era, ¿no? Exacto, sí, en Angola. Como estuvieron trabajando mucho allí también los cubanos, tenían sus trabajos allí. Tenían sus trabajos, trabajaban con brujos, con hechiceros y con los calderos, que eso ya dentro de la santería es donde es donde se echan los trozos de personas y donde se hacen los trabajos de verdad potentes en un caldero de santería. Y escucha, ¿no persiguen las autoridades ese tráfico de niños, ese tráfico de órganos que se van a utilizar, la gente albina que utilizan para los rituales mágicos? Tristemente, pues fíjate, no se persiguen ni para rituales mágicos ni para tráfico de órganos. Sobre todo Mozambique, que es de los que más están moviendo el tráfico de órganos. No se mueve nadie pregunta. Porque al final, ¿dónde van? Pues van a alguien que tiene el dinero para pagarlo. Es tan triste. La falsa civilización, lo que falsamente llamamos la civilización. 12:49, 1:49 en las Islas Canarias. Todavía tenemos más cosas que contaros. Hay un poquito de música que creo, vamos a escuchar un poquito de esa música también tuya. ¿Dónde es esto, me decías? En Abomey, la capital del vudú, la capital del vudú, de Benín. Exacto. Vale. Como digo, 12:49. Luego vamos a escuchar un ritual de exorcismo que grabaste. Una cosa que es muy difícil de entrar a grabarlo en las afueras de Dakar, en Senegal. Se grabó una ceremonia de exorcismo que era de lo más, no te puedo decir que chistoso, porque lo que ocurría allí dentro, iban montones de mujeres con el marido de la mano, las llevaban allí, estaban sentados en un patio, iban entrando a un cuarto, y allí en el cuarto, que mi mujer tiene el demonio dentro.
Pues le decía el marido. El ¿no? marido. Y ahí salía el brujo, un señor de 2 metros, 150 kilos, y empezaba a dar las palos mientras las sujetaban entre 2 o 3. Vamos, que al tercer palo se les iba el demonio, ¿eh? Ya decían, no, que ya se me ha ido el demonio, no me siga sacudiendo usted. En una habitación que había a lo mejor 10 o 12 mujeres y 20 tíos allí aporreando para sacarles el demonio. Eso ya es más brujería islámica, porque el brujo, ese Ibatu, no se me olvida el tipo, aquel era tremendo, era verlo entrar y ya daba miedo. No nos dirigía la palabra, pero claro, él quería salir. Es que te van a conocer y va a venir más gente de todo el mundo a esto. Es la mano izquierda. No hay que creer, pero hay que estudiar. Yo creo en lo que veo y he visto muchas cosas. Por eso estás aquí. Nos vamos precisamente hasta Senegal, ese país también donde ocurren cosas curiosas. Escuchad. Seguimos viaje. Nuestro destino, Senegal. Más concretamente, la isla de Gorée. Los hombres eran capturados en el interior del continente para ser trasladados más tarde a la costa, a la tristemente famosa isla de Gorée, frente a la ciudad de Dakar, en Senegal, donde se almacenaba la mercancía humana hacinada hasta que llegaba el bergantín que los transportaría finalmente en su último viaje. Pero lo que no sabían los captores es que la mayoría de los hombres que aprisionaban en las costas de África Occidental eran de las etnias Fon, Yoruba y Mandinga. Las dos primeras pertenecían a la raza de magos y hechiceros más potentes del continente negro, y los Mandinga eran guerreros altivos, admirados y temidos en todo el territorio. Esto nos da una idea de la gente y las creencias que se exportaron al mar Caribe para mezclarse con las culturas y las religiones autóctonas que tenían un mismo sentimiento, el de dos mundos oprimidos que odiaban al hombre blanco. Tras ser capturados en el interior de África Occidental, los esclavos eran trasladados a la isla de Gorée, en la bahía de Dakar, en Senegal. Aquí existían las tristemente célebres casas de los esclavos, donde se almacenaba la carne humana hasta que tenían el peso suficiente para la travesía transoceánica. Este peso estimado era de 60 kilos, pues durante el viaje cada hombre perdía 1/3 de su masa. En los barcos negreros había una capacidad aproximada de 200 hombres por barco. Iban 400 esclavos, pues durante la travesía morirían más de la mitad. Esta fue la dureza y una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad, que se escribió durante más de 300 años, pero que aún hoy en día en algunos países sigue existiendo la esclavitud. Nuestros compañeros nos han dado más datos del mundo que hoy estamos visitando. Pero hay mucho más por descubrir. Será un fragmento de uno de los documentales que habéis hecho, Sí. Lorenzo Fernández ponía la voz. Sí. Ahí estabas tú contando un poco. Exacto, el tema. el guion es Era mío. África Mágica. África Mágica. África Mágica. En Gorée, que estuvimos en la isla de Gorée, exacto. Qué sitio tan increíble, ¿eh? Sobre todo esa puerta, la puerta sin del retorno. del Sin no retorno. regreso, sí. Esa visión de encontrar al final de una plaza donde vendían a los esclavos, ver esa puerta, ver el mar, que ahí esperaban los veleros para cargar y llevárselos, ya no volverían a ver su tierra más. Capacidad para 200, iban 400, Sí. primero los engordaban como si fueran animales. Claro, porque tenían que pesar mínimo 60 kilos para aguantar la travesía. Se estimaba que perdían un 20% durante el viaje. O sea que para que vivieran tenían que pesar al menos 60 kilos. Se los engordaban allí, pero fíjate que vivían. Tú has visto la casa, que hay, hay como el lugar, sí. una placita que es donde vendían, Sí. y luego arriba vivían los dueños. Y debajo estaban los establos donde tenían a los esclavos, que en 30 metros pues tenían metidos 50 esclavos. Y había paja en el suelo, les sacaban solo a andar un rato al día y ya está. Me contaban que visitó Mandela, visitó la casa de Gorée, la casa de los esclavos, y salió llorando de allí. Yo he visto muchos americanos, sí. afroamericanos que iban allí a ver a sus antepasados, antecesores, sí. ahí salieron de allí, pero a lo mejor hace 3 o 4 generaciones habían salido desde allí. Y como decíais en el reportaje, ¿de dónde surgía
el inicio de la esclavitud? ¿Eran los tuaregs o el mundo de los árabes más arriba del norte? Claro, los tuaregs son cazadores de esclavos desde Egipto. Cazaban ya esclavos para las pirámides, los tuaregs. Y es lo que han hecho. Es un pueblo extraño, dice, bueno, es mítico, parece romántico, un pueblo maravilloso. Los tuaregs han sido cazadores de esclavos toda la vida, luchadores, no tienen patria porque no quieren pertenecer a ningún país. Pero es triste, yo los he visto en el mercado de Maracoe vendiendo espadas que ponía hecho en Toledo. ¿Sí? Y las estaban vendiendo porque no tenían nada ya para vivir. No les querían, ahora es cuando no les querían en ningún lado. El mercado en Maracoe. ¿Maracoe dónde es? Maracoe está entre Burkina Faso y Benín, en la frontera. Bajan de las montañas a vender algo, a vender los camellos famélicos. Claro, ya no pueden cazar esclavos, pero se ha estado cazando esclavos hasta el 1850. Vale, ellos comenzaban ese mercado, llegaban a estos lugares y la gente que traían eran fon, yorubas, claro, y era gente dura, ¿no? Mandingas, fon, yoruba, mandingas, eran brujos y guerreros. Lo que llevaban. Los mandingas eran guerreros y el fon y yorubas eran los brujos más potentes. Claro, esa gente te la llevas a Haití. Lo que no sabía ni veía nadie es que cuando entraban en la bahía de Haití todos se ponían nerviosos. La entrada a Puerto Príncipe, la bahía, es la cabeza de una serpiente abierta. Tú míralo en un mapa y es la cabeza Obá, la serpiente vudú. Y todos cuando entraban dicen, ¿dónde hemos entrado? Estaban en su mundo, en un mundo que su religión, el vudú, la mezclaron con la santería y con la religión, el cristianismo y la religión de los caribes, de los indígenas nativos, que eran caníbales. Y a toda esa mezcolanza ponle el odio al hombre blanco. Así nació el vudú más peligroso y más asesino del mundo. Decíais también en ese reportaje, te quedas un ratito más y hablamos, tratamos de sacar conclusiones y escuchamos ese exorcismo, ese ritual. ¿Todavía sigue habiendo esclavos en el mundo? Sí. ¿Se siguen vendiendo esclavos? Totalmente. En zonas de Mauritania, del sur de Marruecos, de Argelia, se siguen vendiendo esclavos. Sigue trabajando gente en esclavitud. Esclavitud ha habido siempre, igual que en América, que era con los caucheros, que era el endeudamiento. Tú pedías un dinero para sobrevivir, ir trabajando, y como no sabías contar, pues cada vez debías más dinero, y era para toda la vida. Ya ibas a estar para pagar ese dinero trabajando toda la vida. Y aquí sigue siendo lo mismo. Tú entras, te voy a dar un dinero para que puedas comer y te quedas a trabajar. Y se quedan trabajando ya toda la vida. Son esclavos. En Tombuctú se siguen moviendo todavía esclavos y mercados de esclavos soterrados, no a la vista como se hicieron en sus épocas, pero siguen siendo lugares donde... Si es que hace 4 días, en 1850, se abolió la esclavitud. Tengo entendido que había ONGs, organizaciones no gubernamentales, que estaban comprando a niños y a gente esclavo para sacarlas de la esclavitud en esos lugares. Sí, es la única manera. Es la única manera, porque si quieres luchar contra ello, no vuelves. Antes de terminar, en un minutito, el lugar más duro donde hayas visto el ritual más duro de magia del mundo, si puede ser en África, sí, porque ya hablaste mucho de Haití. De Haití. Pues en África, mira, quizás lo más duro fue en Gebe, en el río Mono, arriba ya en lo más profundo de Benín, porque hubo sacrificios. Aquello era pues como las ceremonias de Indonesia, de sacrificios de animales, de todo. Lo que se estaba pidiendo es que el agua, que no llovía. Sí. El que no llovía, las cosechas estaban estropeadas. Ahora nos lo acabas de contar, espera. Eso y ese sonido de el exorcismo os espera en la segunda hora. Llega también David Cuevas con documentos exclusivos con el Lobo, un trabajo excepcional que ha hecho, y podéis, ya veis, vais a escuchar cómo el Lobo se mete en ciertas historias que tienen que ver con nuestro mundo. Os explicará quién es el Lobo. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vayáis, que enseguida regresamos. Esta noche, en Espacio en Blanco... Ha habido alguna información gorda, muy importante, y importante más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información como una información que me han pasado mis colaboradores. Y era una visión que yo había tenido. Y salió exactamente como yo había dicho.